para todos ustedes. Este es su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad, y las Asambleas de Dios acá en Quito, República del Ecuador. En esta oportunidad estaremos estudiando tema complementario, los sellos del Apocalipsis, y hablaremos también sobre el falso profeta. Bienvenidos. Bien, para comenzar nada más ya este estudio fascinante sobre la profecía bíblica, yo les quiero pedir un favor con el más debido de los respetos. En principio, tomen su Biblia, bolígrafo y papel, pero también les ruego encarecidamente que tengan la amabilidad de guardar silencio, de aprovechar al máximo esta enseñanza. Desgraciadamente a veces la charla perturba la enseñanza. Aprovechen al máximo estas enseñanzas que el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y el programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, ponen a su disposición amigos directos en toda Iberoamérica. Apocalipsis 6, versículos 5 en adelante, tengan la amabilidad. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Como habíamos visto en los programas precedentes, la tribulación tendrá en principio un acuerdo de paz y seguridad con el anticristo a la cabeza de Israel, con el mundo árabe y el pueblo palestino, con mediación de la Unión Europea, por 7 años. Dijimos también que a los 3 años y medio este acuerdo de paz sería quebrantado unilateralmente por el anticristo y daría lugar a lo que ya se enseñó, la invasión de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y Ezequiel 39, en las cuales Rusia, junto a Irán, Alemania y 37 naciones más, invadirán a Israel a mediados de la tribulación o ese periodo de angustia que sobrecogerá al mundo luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero como consecuencia directa de la guerra ocurre este tercer sello del Apocalipsis. Ustedes notarán directamente alusión al hambre. La hambruna en la tierra va a ser terrible. Hoy en día, la OMS, Organización Mundial para la Salud, ha publicado en este tiempo datos estadísticos escalofriantes sobre la hambruna. Se dice que hasta el año 2010, escuche bien, hasta el año 2010, 1.000 millones de personas estarán viviendo en la pobreza absoluta, prácticamente en la mendicidad. Escuche bien, 1.000 millones de habitantes, el equivalente prácticamente a toda la población de la China, estarán viviendo en la mendicidad, ni siquiera en la pobreza, y sin tener la más mínima opción de alcanzar a abastecerse de alimentos. Las guerras coadyuvarán a ello. Obviamente, después de las guerras, las hambrunas son la secuela, es el resultado. Otra cosa no se puede esperar después de una guerra. Una hambruna y una carencia de alimentos fatídica para la humanidad. Pero más allá de eso, quiere que le diga algo. Hoy en día ya, el África, y las imágenes que estamos viendo de fondo lo corroboran, el África realmente es un dolor de cabeza para el mundo. Un quebrantamiento de corazón para la humanidad, ver niños de 3, de 4 años que no tienen posibilidades de sobrevivir. El índice de mortalidad infantil por falta de alimentos es algo aterrador en este planeta. Es algo que parte el alma definitivamente. Estas imágenes que ustedes están viendo en este momento creo que hablan por sí mismas para describir cómo se está viviendo en el África, en algunos países del Asia. Es realmente una cosa escalofriante, es horroroso lo que se está viviendo en el mundo hoy. Pero quiere que le diga algo también importante. Mire que lo que le diré es bien serio, escuche por favor. En algunos países del África, ¿sabe qué está haciendo la humanidad para alimentarse? Esto es increíble. Están desenterrando cadáveres recién enterrados para comérselos. Hay países en el África, como en Sudán, por ejemplo, donde comer una rata, escuche bien, comer una rata es un alimento lujoso. Dele gracias a Dios, usted que me mira del otro lado de la cámara, porque Dios
le provee a usted el alimento y el sustento. Tal vez usted no tenga todo lo que quiera ni lo que necesite, pero Dios en su misericordia no les hace faltar el pan. Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios, y una de ellas es por tener el sustento y el abrigo necesarios para subsistir día a día en este planeta, donde cada día la vida se pone más dura. Amados hermanos, amigos de Iberoamérica, como director de este programa Historia del Futuro, mi deber es decirles, prepárense, porque el Mesías está a punto de recoger a la iglesia. Y cuando eso ocurra, después del arrebatamiento de la iglesia, es algo que no tiene parangón de descripción, ni de imaginación. Es triste ver a la humanidad sumida en el canibalismo, en la desgracia y en la barbarie para poder alimentarse. Mire, este versículo 6 de Apocalipsis 6 dice: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de trigo, de cebada, por un denario. Todo aumenta de precio. Se duplican los precios. La escasez de alimentos es terrible. Y tocaremos también esto más adelante. Mire, no solo habrá una escasez de alimentos. Hoy en día uno de los verdaderos problemas con los cuales está afrontando la humanidad es la escasez de agua potable. Escuchen bien. Las guerras futuras, entre otras cosas, van a tener como consecuencia, como motivo, obtener la mayor cantidad de agua potable posible. Los países están viendo en peligro la subsistencia debido a la escasez del líquido elemento. Acá los alimentos se duplican de precio. La humanidad queda prácticamente sumergida en la desesperación. No hay dinero suficiente para poder comprar lo que se necesita. Primero, que no hay dinero. Y segundo, que no hay qué comer. La humanidad queda entre la espada y la pared, acogotada. Pero tome otro detalle, por favor. La parte final del verso 6 de Apocalipsis 6 dice: pero no da ni el aceite ni el vino. Muchos predicadores han tratado de explicar el sentido final de este versículo. ¿Qué quiere decir no da ni el aceite ni el vino? Fíjate, el aceite es el elemento básico para hacer cremas, shampoos y qué sé yo. Todo lo que corresponde a la vanidad. El aceite en este versículo tipifica la vanidad del hombre. Y el vino, obviamente, representa el exceso de bebida, el desenfreno, la borrachera. Y escrito está que ningún borracho entrará al reino de Dios. Y si no va al reino de Dios, va al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Pero quiero que me entienda algo. Obviamente después de la muerte. Pero quiero que me comprendan algo, por favor, a mis directos amigos en Iberoamérica, que siguen día a día o semana a semana el programa Historia del Futuro. El exceso luego del arrebatamiento de la iglesia será desbordante en la tierra. Faltarán alimentos, faltará agua, pero no faltará bebida ni vanidad en la tierra. Definitivamente el hombre cada día da un paso más, o a grandes zancos, a la perdición eterna. Pero hay algo que a mí me hace estremecer. Hace rato lo mencioné, que en el África están comiendo cadáveres recién enterrados. ¿Quiere que le diga algo? Luego del arrebatamiento de la iglesia, los propios padres matarán a sus hijos para comérselos. Quiero ir a la misma palabra del Señor bendito. Y una vez más lo tomo como referencia, por favor, el libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad. Un libro que está a su alcance en todas las librerías de Iberoamérica. Un material que sin duda alguna no puede faltar en su biblioteca cristiana, porque les permitirá a ustedes, a lo largo de 54 lecciones de profecía bíblica detalladas en este material, comprender lo que vendrá. Escuchen bien, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, que alumbra en el lugar oscuro como una antorcha en medio de la oscuridad. Amados hermanos, el no entender la profecía bíblica está llevando a la tibieza a la iglesia. El no entender y ni siquiera estudiar lo que vendrá en el futuro está marcando los derroteros de una iglesia tibia, mediocre e hipócrita, que no está preparada para irse en el arrebatamiento con Cristo, ni tampoco de soportar la persecución con el anticristo. Y lo veremos en este mismo programa. Escúcheme bien, si usted no se va con Cristo en el arrebatamiento, mejor le fuera ni haber nacido, y no me cansaré de decírselo. ¿Sabe? Mire lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 10. Yo haré en ti, dice el profeta, el Señor a través del profeta, lo que nunca hice. Mire, nunca pasó algo terrible, aunque en otras oportunidades hubo canibalismo en la tierra, pero lo que se viene es terrible. Ni jamás volveré a hacer cosa semejante, a causa de todas tus maldades. Por eso, dice Ezequiel 5:10, los padres
comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos lo que quede de ti. ¡Qué impresionante profecía! Los mismos padres comerán a sus hijos, y los hijos se tendrán que comer a sus propios padres. Una verdadera desgracia. Pero lo dije, esto no solamente está en el futuro, descrito por la Biblia, sino que la misma Biblia, que es un libro eterno, que desglosa el pasado, el presente y el futuro y la eternidad, también cuenta que en la época pasada esta desgracia ya ocurrió. ¿A quiénes? A nosotros los judíos. Nos tocó vivirlo en carne propia, en diversas oportunidades, no solo una vez. Y quiero decirlo claro, para aquellos que niegan el holocausto en Europa, donde 6 millones de judíos y otras razas y pueblos más perecieron, no perecieron, se fueron afectados, creo que es la palabra más clara, gitanos también, que fueron víctimas de la horrenda persecución de Adolfo Hitler, en los campos de concentración, la comida era carne humana, en muchos casos. Eso ni la mejor de las películas, entre comillas, mejor, lista de Schindler u otras, lograron plasmar, porque eso no se puede describir. El horror de la Segunda Guerra Mundial, escúcheme bien, quedará pequeño con relación a la gran desgracia que se avecina a la humanidad en la Tercera Guerra Mundial. Ahí no solo serán 6 millones los que mueran, serán millones de millones. Y es más, me anticipo, la Escritura anuncia, la palabra del eterno y bendito Rey del universo, que permanece para siempre, anuncia que al final de la tribulación, de esos 7 años de angustia en la tierra, luego del arrebatamiento de la iglesia, y digo bien, luego del arrebatamiento de la iglesia, 2/3 partes de la humanidad habrán desaparecido. El planeta quedará casi despoblado con tanta mortandad. Pero miren, les decía yo, comer carne humana en tiempo de sufrimiento no es algo solamente del futuro. Ya la Biblia recuerda y hace reminiscencia a este acontecimiento en el pasado. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 26 al 30, describe algo impresionante. Mire lo que dice la Escritura. Verso 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: Rey, Señor mío, ayúdame. Y él le dijo: si el Señor no te salva, ¿cómo te puedo salvar yo? Imagínense la impotencia de un gobernante, el de Israel en aquel tiempo, que ve sobrepasada su capacidad de ayuda ante semejante calamidad. Del granero, del lagar, ¿de dónde puedo sacar comida para darte?, le dice a una mujer que le gritó, pidiéndole auxilio por falta de alimentos. Verso 28. Y el rey de Israel respondió: ¿qué tienes?, le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Ella le respondió: esta mujer me dijo: dame acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos a mi hijo. Cocinamos pues a mi hijo hoy y lo comimos. El día siguiente yo le dije: dame acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Al escuchar estas palabras, el rey, escuche, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y de dolor, y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente en su cuerpo. Quiero explicar esto. Los judíos, cuando sentimos la muerte de un familiar o vemos una cosa horrenda, rasgamos nuestras vestiduras y cosemos en nuestra prenda de vestir, preferentemente al lado izquierdo, al lado del corazón, cosemos un pedazo de tela negra que es visible a los demás, en señal de duelo y de luto. Y eso fue precisamente lo que pasó con el rey de Israel en aquel momento. Al ver semejante catástrofe con sus propios ojos, ver que una mujer tuvo que cocinar a su hijo y que la otra, que tenía que darlo también para el mismo objetivo, se negó a hacerlo. Fue una verdadera desgracia la que ocurrió en Israel en aquel tiempo. Pero mire, esto no es solamente lo que estoy mencionando. Yo sé, por respeto a mis amigos televidentes, me abstendré, mejor dicho, este momento, de mostrar una imagen que le dio la vuelta al mundo, es cierto, en el internet, donde un hombre en Taiwán aparece comiéndose un feto. Esa imagen, para quienes lo deseen, está en el libro Historia del Futuro, concretamente en la página 172. Pero yo, por el respeto a mis amigos televidentes, porque sé también que hay niños que están viendo este programa, para la gloria de Dios, me abstendré de mostrar esta imagen. Si quiere verla, tendrá que verlo en el libro o consultar por el internet. Pero, mis amigos, lo que está pasando en Taiwán, encontraron un supermercado de carne humana clandestino. Y mire que lo estoy hablando de Taiwán, no le estoy hablando del África, le estoy hablando de un país de primer mundo, con toda la tecnología a su disposición y con toda la riqueza económica en sus manos, que no necesitaría hacer esto. Para que vea, la depravación y la maldad del hombre no conoce rango social ni estatus económico.
Pero esta catástrofe no termina ahí. Jeremías capítulo 19, verso 9 dice: les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno tendrá que comer la carne de su propio amigo, en el asedio y en el apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que busquen asesinarlos. ¡Qué horroroso! Bien dijo el profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 7, cuán grande es aquel tiempo, tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel. Lo que se avecina es un tiempo que para nosotros los judíos será el más trágico y desastroso de toda nuestra historia. Pero no solo Israel tendrá que sufrir. Sufrirán todas las naciones del mundo. Una hambruna y una desgracia, una calamidad jamás antes vista. Tanto que el Mesías Yeshua dijo: serán días de gran sufrimiento en la tierra, como nunca antes los hubo ni los volverá a ver. Y si aquellos días no son acortados, nadie sobreviviría. La vida de la humanidad, la existencia, mejor dicho, la sobrevivencia de la especie humana estarán en peligro en los días futuros. Pero mire, Isaías capítulo 9, verso 20, dice la Escritura, complementando esto: cada uno come la mano derecha y tiene hambre, come a la izquierda y no se llena, cada cual come la carne de su propio prójimo. Isaías describiendo lo que vendrá. Pero mire, Yeshua dijo en Mateo 24, verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán enfermedades y habrán hambrunas en diferentes lugares. Las hambrunas no son propias del África. Hoy en Iberoamérica, países como Haití y mi natal Bolivia están viviendo un tiempo de muy difícil situación. La mortalidad infantil, la carencia de alimentos, la desnutrición, están haciendo presa, como en Haití, de más del 65% de su población en Latinoamérica. Realmente es triste el cuadro que nos toca ver ante nuestros propios ojos. Y lo más triste es decir que este solamente es el principio de lo que vendrá. Por eso, mis amados amigos y hermanos, este es el tiempo en el cual buscar a Dios es imprescindible para poder escapar de las cosas que vendrán. Israel y las naciones tendrán que soportar una persecución horrenda, un sufrimiento indescriptible. Pero la iglesia escapará antes que todo esto comience, o mejor dicho, antes que esto se agrave. El Mesías está viniendo por nosotros. Como hemos venido estudiando a lo largo de este programa, quería describir el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 11, citar este pasaje para complementar a lo que venimos enseñando. Dice el profeta Jeremías, que es el escritor del libro de Lamentaciones: todo su pueblo buscó gimiendo el pan por la comida, y para seguir viviendo dieron todas sus cosas preciosas. Mira, Señor, cuán abatido me siento, dice el profeta Jeremías al describir la calamidad del tiempo futuro. La gente, para seguir viviendo, será capaz de cambiar una casa, un automóvil, por un pedazo de pan. ¿Puede entenderlo, querido? Por un pedazo de pan, por un mendrugo de pan, la gente será capaz de entregar su casa, su automóvil, un edificio o lo que sea. Dice que para seguir viviendo darán todas sus cosas preciosas. Se darán cuenta muy tarde, que lo material no sirve de nada. Y también se darán cuenta que no se trata de llenar solo el estómago. Es tiempo de llenar el corazón, y es tiempo de hacerlo ahora. Y el corazón solamente se puede llenar cuando nos alimentamos de la palabra bendita de Dios. Así como la comida es alimento para el estómago, la palabra de Dios es el alimento para el corazón del humano. Pocos lo entienden, pocos lo quieren entender, y los que lo entienden son bienaventurados, dice el Señor. Pero mire, Lamentaciones capítulo 4, 9 y 10 hace una descripción, pero impresionante. Mire, más dichosos, dice Jeremías en el libro de Lamentaciones 4, 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Mire,
Las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el desastre de la hija de mi pueblo. Dos cosas en este versículo. Las mujeres piadosas cocinan a sus hijos. Imagínense las malvadas que hoy en día también existen y son capaces de abortar y matar a sus hijos, indefensos en el vientre. Una mujer que aborta es una mujer despiadada, una mujer que aborta deliberadamente. Pero una mujer piadosa que se vea obligada a hacer eso, imagínense el grado de dolor y sufrimiento que estará viviendo la humanidad para tener que recurrir a semejante barbarie. Comerse a sus propios hijos, las mujeres piadosas. Segundo detalle, el profeta Jeremías, en este pasaje habla en pasado, dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Claro, es mejor morir de un disparo en la cabeza, de una vez por todas. Si vamos a morir, muramos rápido. Pero tener que morir de hambre, día a día con la zozobra de no tener que comer, de vivir lo que tuvimos que vivir los judíos en los campos de concentración nazis, donde se otorgaba un vaso de agua para una semana y se entregaba una zanahoria o un mendrugo de pan remojado en agua con aserrín para 3 días, una remolacha o una papa cruda, y verlos como un tesoro, como un manjar en semejante desgracia, quedará corto. Pero Jeremías no está hablando solamente, no está hablando en pasado, Jeremías está hablando en futuro al mismo tiempo, porque esta profecía, Jeremías, es como si la estuviera viviendo en vivo y en directo. Es triste, es desgarrador lo que se viene para la humanidad, pero le vuelvo a repetir, hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para ti. Se abrirá muy pronto una puerta en los cielos y el Mesías Yeshua vendrá y recogerá a los suyos. Acompáñeme a Juan capítulo 14, por favor. Le ruego encarecidamente. Juan capítulo 14. Y tomamos la bendita santa palabra del Dios único y verdadero. Dice Juan 14:1. Pero después Yeshua, Jesús les dijo a sus talmidim, a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre, la casa del Padre está en los cielos. Hay lugar para todos ustedes. Si no fuera cierto, no les hubiera dicho que voy allá para prepararles lugar. Después de esto, vendré otra vez y los llevaré conmigo, los recogeré. La Reina Valera dice, los tomaré a mí mismo, los recogeré. Y así estaremos juntos en la casa de mi Padre. Dios tiene un plan para tu vida. Escúchame bien, hermanos y hermanas en Iberoamérica. El bendito Rey del Universo tiene un lugar preparado para ti en los cielos. La invitación está hecha para que asistas a una cena de gala en los cielos. Una cena con un lujo que tú nunca jamás pudiste imaginar. Allí hay un lugar para ti en los cielos. Prepárate. Pero a ti, que no tomas en cuenta estas palabras, tendrás que mirar desde la tierra, con tus propios ojos, el sufrimiento que se viene. Habrás querido llegar a los cielos, pero será tarde para ti. Escúchame bien. El Señor tiene un lugar para ustedes en el cielo. No rechacen esta invitación. Dios les ama y quiere que escapen de las desgracias que vendrán. Pero ahora voy a otro pasaje más. ¿Qué pasará con el dinero? ¿Será que existirá dinero en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del anticristo, que la gente tendrá por lo menos una moneda en el bolsillo? Tendrá, pero se llevarán la sorpresa cuando lea lo siguiente. Escuchen bien. El dinero será abolido por un decreto mundial del anticristo, así como me oyen. La globalización económica de la cual tanto habla el mundo hoy en día apunta a que en un futuro cercano se cree un solo sistema económico mundial, que no haya un mercado común europeo, un mercado común norteamericano, no, un mercado común económico mundial donde el dinero dejará de existir. El billete y la moneda desaparecerán por un decreto mundial del personaje llamado el anticristo. Tendrá tanto poder el anticristo que se atreverá a ordenar al mundo, por un simple decreto, que tiren a la calle sus monedas y billetes, porque no les servirá para nada. Y entonces vendrá lo que estudiaremos más adelante y con más calma, un microchip, que aquellos que lo reciban alcanzarán a obtener alimentos y aquellos que no tendrán que pagar con sus propias vidas, pero en salvedad alcanzarán la salvación. Pero eso lo veremos más adelante. El fin del dinero está profetizado por la Biblia. Escuche, el dinero terminará. Y eso lo digo porque el dinero dio muchos pasos a lo largo de la historia. Primero era el trueque, acuérdense, el trueque, cambiar papa por yuca.
en los pueblos antiguos. Después era pagar en monedas de oro, luego vinieron pago en monedas de plata, se inventó la moneda de níquel, luego aparecieron los billetes, los cheques, las tarjetas de crédito, y por último vendrá un microchip que será implantado prácticamente por la fuerza para que la humanidad pueda sobrevivir si es de que quiere realmente hacerlo. La Biblia dice que el dinero desaparecerá. Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata a las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del enojo del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y por si fuera poco, Sofonías lo confirma. Capítulo 1, verso 18 dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del enojo del Señor, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su enojo, porque Él exterminará repentinamente a los habitantes de la tierra. Definitivamente, el tiempo futuro es terrible para la humanidad. Pero les repito, el Señor abre una puerta de esperanza. Pero ¿qué pasará con aquella gente que tire su plata a las calles y su dinero? Lo veremos en la siguiente. Bien, prosiguiendo con este mensaje sobre los sellos del Apocalipsis, habíamos dicho antes del corte publicitario que se desechará el billete y la moneda en el mundo entero, y que se instaurará un sistema económico mundial regido con un microchip que permitirá la compra y la venta de los humanos en aquel tiempo. Para ello necesito remontarme hasta el Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 en adelante. Hablando de uno de los personajes de los cuales hablaremos en un futuro programa, el falso profeta. Este personaje siniestro, que no es el anticristo, el falso profeta es un personaje que apoyará al anticristo, se encargará de controlar la economía del mundo y hará lo siguiente. Vea verso 16 de Apocalipsis 13. Y hacía el falso profeta que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, mire, nadie en la sociedad se librará. Todos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hoy, después de tantos siglos descrito el Apocalipsis, podemos comprender que esa marca es un microchip. Por cierto, lo estudiaremos más adelante cuando estemos estudiando las copas del Apocalipsis. Allí estudiaremos en detalle cómo ya la tecnología de hoy, puesta a servicio del hombre, y más que todo, del diablo, permitirá que la humanidad sea esclavizada por este sistema económico salvaje en el tiempo futuro. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre del anticristo, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, el número escondido en su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, del anticristo, pues es número de hombre, y su número es 666, 666, el hombre queriendo ser Dios. El sexto día de la creación fue hecho el ser humano, el hombre. 3 veces, el 6 es el hombre queriendo ser Dios, el superhombre, del cual tanto habló un nefasto escritor y filósofo, Federico Nietzsche. Pero bueno, pasemos por favor al cuarto sello. Una vez más lo repito, este tema lo desglosaremos más adelante, por favor. Para proseguir con este fascinante estudio de la profecía bíblica y de los sellos del Apocalipsis, nos vamos ya a Apocalipsis 6, 7 y 8, el cuarto sello del Apocalipsis. Cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, es decir, el infierno, le seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambruna, mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto jinete del Apocalipsis. Los 4 jinetes lúgubres del Apocalipsis que traen desgracias a la humanidad uno tras otro. Recordemos entre paréntesis, el primer jinete, el caballo blanco, representa al anticristo, viniendo a traer una falsa paz y una falsa seguridad a los conflictos del Oriente Medio. El segundo jinete, caballo rojo, representa el inicio de la Tercera Guerra Mundial, iniciada, en principio, por un ataque del anticristo contra las naciones árabes. El tercer jinete acabamos de estudiarlo. Representa la hambruna y la mortandad en la tierra después de la Tercera Guerra Mundial, a consecuencia del inicio de la Tercera Guerra Mundial, habrá que decirlo mejor. Y este cuarto jinete del Apocalipsis anuncia mortandad y de una humanidad que se irá de cabeza al infierno. Acá la Biblia dice que la muerte y el Hades le seguían. Quiero explicar esto. El Hades es el infierno. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, los traductores tropezaron con un verdadero problema.
La palabra Sheol, que aparece tanto en el Antiguo Testamento, que representa la vida después de la muerte, el lugar donde van las almas, no los cuerpos, donde van las almas después de morir, no hallaba un parangón de traducción. Los traductores tuvieron que, para traducir al griego, entender primero la mentalidad de los griegos, quienes creían en el reino de la muerte, al cual llamaban ellos Hades, y el dios de la muerte era precisamente Hades. Entonces, para traducir la palabra Sheol al griego, tomaron como parámetro lo que ya los griegos creían en su mitología. En pocas palabras, Hades es el reino de la muerte, el infierno. Bien, ahora veamos por favor qué es lo que pasa. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¡Qué impresionante! Cuarta parte de la humanidad morirá cuando el cuarto jinete del Apocalipsis surge en escena. ¿Cómo van a morir estas personas? Matar con espada. El aumento de la violencia será inusitado en aquel tiempo. Como quiera que la gente no tendrá billete ni moneda en el bolsillo para comprar o vender sin no tener la marca. Y tanta escasez de alimentos y líquidos. La humanidad, por cuestiones de hambruna, por su desesperación, cometerá horrendos actos de violencia en aquel tiempo. Las hambrunas, dice, la mortandad y las fieras de la tierra serán la pesadilla de aquel tiempo. ¿Por qué las fieras de la tierra? Imagínese usted, si los humanos no tendrán para comer, ¿qué cree que comerán los animales? Se volcarán contra los humanos y los atacarán. La desesperación hará que los animales también tengan que emigrar a las ciudades en busca de alimento, y serán los humanos las víctimas de semejante atroz ataque. Ahora mire, por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 15, verso 3, para complementar esto: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice el Señor: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. La humanidad quedará cercada con tanta desgracia. Mateo 24, 7 y 8 dice el Mesías: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambrunas y terremotos. Pero además hay que tomar en cuenta Ezequiel 5:12, escuche: una tercera parte de ti morirá por la peste, y será consumida por el hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, víctima de la violencia, y a otra tercera parte esparciré por todos los vientos, y en pos de ellos desenvainaré espada. La ira de Dios caerá con toda su furia luego del arrebatamiento de la iglesia. Estos son los últimos tiempos, antes de que el Mesías recoja la iglesia. Arrepiéntase, entréguele su vida al Mesías. No desaproveches la oportunidad que hoy tienes, porque después llorarás y anhelarás un minuto de este tiempo. Está escrito en la palabra de Dios: mejor es tu misericordia, Señor, que la vida misma. ¿De qué le vale al hombre vivir 80 años en la tierra si nunca experimentó un minuto en la presencia de Dios? ¿De qué le sirve? Arrepiéntase. La presencia de Dios está cercana a todos los que le invocan, y le invocan de corazón. Dios se manifiesta a todos aquellos que le buscan con un corazón humilde y sincero. Hágalo en esta noche. El Señor quiere manifestarse a su vida. No desaproveche esta oportunidad, porque lo que viene es espantoso para los que se queden, pero para aquellos que partan en el día del arrebatamiento, hay un lugar de gozo en los cielos, preparado por el Dios Altísimo para todos aquellos que le aman, le sirven y le siguen. Quinto sello del Apocalipsis, tomando de parámetro el libro Historia del Futuro del Ministerio Kedushá, Santidad. Apocalipsis 6, 9 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre entre los que habitan sobre la faz de la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo todavía, hasta que el número de sus consiervos y hermanos hayan de ser muertos, igual que ellos. Este quinto sello del Apocalipsis ya no tiene lugar en la tierra. El primero, segundo, tercer y cuarto jinete del Apocalipsis ocurren en la tierra. El quinto sello describe el cielo. ¿Qué ocurre en este pasaje de la Biblia? Las almas de aquellos que se hayan quedado en el arrebatamiento y tengan que ser presos de horrendas persecuciones a manos del anticristo, llegarán a la presencia de Dios y clamarán venganza, venganza por las maldades y atrocidades que les harán antes de matarlos. Entiendan bien, en aquel tiempo, luego del arrebatamiento de la iglesia, el que quiera salvarse tendrá que ser fuerte y valiente
y soportar tremendas y horrorosas torturas para poder alcanzar la salvación. Tendrá que demostrar con hechos que realmente ama a Dios y que quiere conseguir un lugar en el cielo. Entiéndalo. Las masacres contra los cristianos y contra los judíos que estén vivos en aquel tiempo serán horrorosas, nunca antes vistas. No tendrán parangón. Los métodos de tortura que se utilicen contra aquellos que quieran ser fieles a Dios en aquel tiempo y rechacen adorar al anticristo serán atroces. No habrá compasión ni misericordia contra ellos, o a favor de ellos, mejor dicho. Mire, la palabra de Dios toma en cuenta esto. Las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Pero yo quiero hacer una pausa breve en este sentido. Existe una secta con una doctrina tremendamente peligrosa, llamada los testigos de Jehová. ¿Alguna vez escuchó de ellos? ¿Alguna vez golpearon la puerta de su casa con una atalaya o qué sé yo y vinieron a buscar a usted para supuestamente hablarle la palabra de Dios? Pues bien, les daré un consejo. No los reciban. No los reciban. Y la Biblia dice que si usted los recibe y les dice bienvenidos, se hace cómplice de su pecado. Comprobemos esto, por favor, a la luz de la palabra de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Escuche con atención. Cuando algún testigo de Jehová venga a golpear la puerta de su casa, mire lo que debe hacer. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, en principio que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay un Padre y un Espíritu Santo, no lo reciban. Dice, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. En otro lugar, en otra traducción dice, no le digan bienvenido, porque le dice bienvenido, participa de sus malas acciones, por ende, de su mismo juicio. Desgraciadamente, esta secta de los testigos de Jehová se ha dado la tarea a lo largo de todos los siglos de existencia que tiene, de tergiversar la palabra de Dios, y no han escatimado adulterar aún las traducciones más originales. Theodore Russell, el fundador de los testigos de Jehová, supuestamente un iluminado, se dio la tarea de emprender una traducción que según él consideraba fidedigna de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y lo único que hizo fue adulterar, quitar, modificar, añadir y hacer lo que le dio la regalada gana con la palabra de Dios y hacerse una Biblia a su imagen y semejanza, entre comillas, una Biblia, habrá que decirlo. Según los testigos de Jehová, cuando una persona muere, todo se acabó. Que el fin del mundo, o el fin de la persona, mejor dicho, es en la tumba, que todo se acaba cuando uno llega al ataúd. Se equivocaron. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que tiene ojos, manos, pies, dedos? No. Imagen y semejanza, queriditos, quiere decir capacidad para pensar, capacidad para sentir, capacidad para decidir, pero sobre todo, capacidad para vivir eternamente. La misma Biblia dice en el libro de Eclesiastés, has puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Su paso por la tierra puede durar 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 años, 100 años. Ya, a lo sumo. La persona más anciana del mundo ahorita creo que tiene 115 años. ¿Y después de eso qué? Si el hombre es eterno, entonces ¿qué? Vivir 120 años u 80 años para llegar al ataúd y que acabe toda la historia es un ridículo. Escuche bien. El paso por la tierra es temporal. La tierra solo es un laboratorio donde Dios prueba los corazones. Y cuando el producto, si quiere que lo llame así, es hallado bueno, el Señor se lo lleva para el cielo. Pero cuando no da el resultado que Dios espera, es echado al basurero. Y ese basurero se llama infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, que esta vida es el infierno. Vaya payasada. Si esta vida es el infierno, ¿por qué los testigos de Jehová no andan apestando a azufre y echando fuego por todo lado? Porque la Biblia dice que en el infierno hay fuego y azufre. Lo más terrible de ello, y vamos a ir al versículo en cuestión, los testigos de Jehová se agarran de un pasaje de la Biblia que lo quieren entender a su gusto y no como el Espíritu Santo enseña. Mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9 es el caballito de batalla sobre el cual cabalgan los testigos de Jehová para supuestamente probar que la vida acaba en la tumba. Mire, verso 4 de Eclesiastés 9. No hay mucho donde elegir, aunque mientras haya vida hay esperanza.
Por eso digo, dice el rey Salomón, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya nada saben, ni esperan nada, y muy pronto son olvidados. Con la muerte se acaban sus amores, sus odios, pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Exacto. Acá más bien Salomón está diciendo todo lo contrario a lo que los testigos de Jehová entienden. Según los testigos de Jehová, primero, a ver, ¿qué entienden los testigos de Jehová acá? Que los muertos nada saben, que su odio, su amor es puesto en el olvido, que no sienten nada después de la muerte, que todo acaba ahí. Entiendan. Salomón está hablando del cuerpo de una persona, del cuerpo del cadáver, pero no del alma del cadáver. El cuerpo obviamente no siente nada. Usted puede patear a un cadáver, el cadáver no se va a levantar a defenderse, querido. Pero el alma siente. La vida después de la muerte es una realidad. Miren, los testigos de Jehová entienden que todo se acaba en la tumba. Pero acá Salomón lo que está diciendo es que para el cuerpo humano todo acaba cuando llega al cajón. El cuerpo no siente, no demuestra amor, no demuestra afecto. Por eso, orar a un muerto o esperar que el muerto responda es una ridiculez. Porque el cuerpo del cadáver no puede moverse, creo que eso es más que lógico. Pero el alma siente, vive eternamente. Y es más, dicen los testigos de Jehová que Lázaro y el rico, la parábola de Lucas 16, es meramente una parábola. Como si parábola fuera lo mismo que fábula. Queriditos, el Mesías no nos vino a contar chistes, no nos vino a contar el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Las parábolas no son fábulas. Las parábolas son ilustraciones espirituales de algo real que tal vez no lo podemos ver con nuestros ojos, pero existen en el mundo espiritual. Y la vida después de la muerte existe en el mundo espiritual, no en el mundo material. Desgraciadamente, mientras las personas no mueren, parecieran que no entendieran esta verdad. Acá Apocalipsis, y vuelvo al Apocalipsis capítulo 6, demuestra que las almas después de muertas sienten. Mire, las almas claman venganza. Eclesiastés dice que los muertos nada saben, que su odio feneció, que su amor terminó. Bueno, su odio feneció. Entonces, ¿cómo es que en el Apocalipsis aparecen clamando venganza? ¿No le parece contradictorio? Claman venganza, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre en los que habitan en la faz de la tierra? ¿Se da cuenta? No hay contradicciones en la Biblia, lo que hay es malas interpretaciones por personas que con el entendimiento entenebrecido se hacen una Biblia a su imagen y semejanza y que después ni ellos mismos las pueden explicar. La palabra de Dios demuestra que la vida después de la muerte es una realidad tangible, palpable. El Mesías Jesucristo resucitó y vive para siempre. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, aunque esté muerto. Pero miren, estas almas que son asesinadas cruelmente por el anticristo y sus seguidores, clamarán venganza en cuanto lleguen a los cielos. Pedirán a Dios que haga algo. Pero el Señor les dirá, esperen un momentito, porque todavía van a matar más creyentes en la tierra. Escúcheme bien. No serán pocos los que se salven. Más claro, millones y millones de personas se salvarán luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero al precio de morir, inclusive degollados. Vea por favor Apocalipsis, versículo 20, versículo 4. Dice, Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los del Apocalipsis 24 son los mismos que del Apocalipsis 6 en el quinto sello. ¿Y qué más dice la palabra? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. En un programa anterior, precisamente en el anterior, más concretamente en el último programa sobre Rusia y su ataque contra Israel, habíamos dicho en la parte final que el anticristo imitará la resurrección del Mesías. Imitará la resurrección. Lo clonarán al anticristo después de matarlo. Y esa bestia, ese muerto, entre comillas, viviente, por una obra del diablo, lo veremos más adelante y con más detalle también, ordenará que se lo adore, y el que no lo haga morirá. Por eso dice la Escritura, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca, el microchip en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la prueba de lo que vengo hablando, queriditos. Acá los muertos son decapitados, decapitados y muertos, más claro. Los decapitan y por ende mueren. Pero dice en la parte final del verso 4, y vivieron.
¿Cómo puede ser que viven si es de que están muertos? A ver, testigos de Jehová, tengan la amabilidad de explicar ese pasaje. Acá dice la Escritura que después de muertos vivirán, porque la vida eterna existe y la resurrección también. Escúcheme bien, y esto présteme atención, por favor, le ruego encarecidamente. Atienda bien lo que le explicaré. En el momento del arrebatamiento de la iglesia habrá una resurrección. ¿Quiénes resucitan en el momento del arrebatamiento? La Biblia dice, he aquí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estén resucitando, para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora escúchenme bien, queriditos y queriditas, entiendan bien. En la tribulación, millones de personas que creen en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, tendrán que morir, ya lo hemos dicho. Pero estas personas resucitarán, claro. En el arrebatamiento resucita la iglesia, los cristianos que hayan muerto, resucitan ellos, y se unen a los creyentes vivos para ser arrebatados. Pero en la segunda venida, cuando el Mesías esté regresando a Israel, resucitarán todos aquellos que hayan muerto víctimas del anticristo en esos 7 años. Y entrarán con Cristo a gobernar 1000 años aquí en la tierra, en ese reinado llamado el milenio, del cual en un futuro programa estudiaremos a profundidad. Creo que está claro. Resurrección para los muertos en Cristo en el arrebatamiento y resurrección para las víctimas del anticristo durante la tribulación en el momento de la segunda venida. ¿Y cuándo resucitarán los perversos? En el día del fin del mundo. Cuando los 1000 años acaben, resucitarán los malvados. 3 grupos de resucitados. En el rapto los muertos en Cristo, en la segunda venida los asesinados por el anticristo y en el fin del mundo todos los malvados. Resurrección de injustos se llama. Ante el juicio final, trono blanco. Ahora bien, ¿qué más se puede decir de estas persecuciones? Apocalipsis 13:7. Mire lo que se provoca en este pasaje. Dice, hablando del anticristo, 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad al anticristo sobre toda nación, lengua, pueblo y tribu. Mire usted, los santos, los creyentes, no podrán vencer al anticristo. Escuche bien, morirán. Tendrán que demostrar su fe, soportando persecución, torturas y muerte, saqueos y despojos de toda índole. Escuche bien, escuche muy bien lo que le diré en este momento. Váyase con el Señor en el momento del arrebatamiento. Váyase. No espere vivir esto para entender lo que se le está explicando en este momento. Son los minutos finales del programa y yo estoy consciente de ello. Pero yo quiero pedirles a ustedes que reflexionen. Dice la misma Biblia en Daniel 7:21 que este cuerno pequeño, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué más se puede decir acerca de esto? Vea, por favor, Apocalipsis 13:10. Dice la Escritura, si alguno va en esclavitud, va en esclavitud. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Irán en despojo, cautividad, es decir, serán tomados presos y asesinados sin compasión los creyentes en aquel tiempo. Es más, Daniel 11:32-35 dice, el anticristo con lisonjas seducirá a los que le apoyen en la violación del pacto con Israel. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, es decir, disparados, en cautividad, es decir, llamados presos, y en el despojo de sus bienes. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, pero muchos a ellos se juntarán con lisonjas. También algunos de los sabios del pueblo caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Se da cuenta? Aún los predicadores de aquel tiempo, escuche bien, aún los predicadores en el tiempo del anticristo tropezarán. Serán probados al máximo para heredar la salvación. Es terrible lo que se avecina. Amados hermanos, lo que se avecina a la tierra es algo que no tiene parangón. Me gustaría, en un siguiente programa, tocar algunos de los parámetros sobre los cuales el anticristo actuará contra los cristianos de aquel tiempo y contra los judíos, obviamente, que estén soportando el rigor de una persecución infernal acá en la tierra. Espere a Jesucristo. Yeshua HaMashiach viene pronto.
hambrunas son la secuela, es el resultado. Otra cosa no se puede esperar después de una guerra. Una hambruna y una carencia de alimentos fatídica para la humanidad. Pero más allá de eso, quiere que le diga algo. Hoy en día ya, el África, y las imágenes que estamos viendo de fondo lo corroboran, el África realmente es un dolor de cabeza para el mundo. Un quebrantamiento de corazón para la humanidad, ver niños de 3, de 4 años que no tienen posibilidades de sobrevivir. El índice de mortalidad infantil por falta de alimentos es algo aterrador en este planeta. Es algo que parte el alma definitivamente. Estas imágenes que ustedes están viendo en este momento creo que hablan por sí mismas para describir cómo se está viviendo en el África, en algunos países del Asia. Es realmente una cosa escalofriante, es horroroso lo que se está viviendo en el mundo hoy. Pero quiere que le diga algo también importante. Mire que lo que le diré es bien serio. Escuche, por favor. Paz para todos ustedes. Este es su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad, y las Asambleas de Dios acá en Quito, República del Ecuador. En esta oportunidad estaremos estudiando tema complementario, los sellos del Apocalipsis, y hablaremos también sobre el falso profeta. Bienvenidos. La voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Como habíamos visto en los programas precedentes, la tribulación tendrá en principio un acuerdo de paz y seguridad con el anticristo a la cabeza de Israel, con el mundo árabe y el pueblo palestino, con mediación de la Unión Europea, por 7 años. Dijimos también que a los 3 años y medio este acuerdo de paz sería quebrantado unilateralmente por el anticristo y daría lugar a lo que ya se enseñó, la invasión de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y Ezequiel 39, en las cuales Rusia, junto a Irán, Alemania y 37 naciones más, invadirán a Israel a mediados de la tribulación, o ese periodo de angustia que sobrecogerá al mundo luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero como consecuencia directa de la guerra ocurre este tercer sello. Bien, para comenzar nada más ya este estudio fascinante sobre la profecía bíblica, yo les quiero pedir un favor con el más debido de los respetos. En principio, tome su Biblia, bolígrafo y papel, pero también les ruego encarecidamente que tengan la amabilidad de guardar silencio, de aprovechar al máximo esta enseñanza. Desgraciadamente a veces la charla perturba la enseñanza. Aprovechen al máximo estas enseñanzas que el Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad y el programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, ponen a su disposición amigos directos en toda Iberoamérica. Apocalipsis 6, versículos 5 en adelante, tengan la amabilidad. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí un sello del Apocalipsis. Ustedes notarán directamente alusión al hambre. La hambruna en la tierra va a ser terrible. Hoy en día, la OMS, Organización Mundial para la Salud, ha publicado en este tiempo datos estadísticos escalofriantes sobre la hambruna. Se dice que hasta el año 2010, escuche bien, hasta el año 2010, 1.000 millones de personas estarán viviendo en la pobreza absoluta, prácticamente en la mendicidad. Escuche bien, 1.000 millones de habitantes, el equivalente prácticamente a toda la población de la China, estarán viviendo en la mendicidad, ni siquiera en la pobreza, y sin tener la más mínima opción de alcanzar a abastecerse de alimentos.
Las guerras coadyuvarán a ello. Obviamente, después de las guerras, las